Buenos días, buenas tardes alumnos. Vamos a comentar, a explicar las ideas más importantes del primer tema, titulado El método científico. En este tema, fundamentalmente vamos a ver qué entendemos por ciencia, qué estudia un científico, cómo lo estudia y por qué se hacen los estudios científicos, ¿de acuerdo? Básicamente, aquí tenéis una imagen con un posible tema, ¿no? Introductorio, como puedan ser los plásticos en los residuos plásticos en el mar o los vertidos plásticos. Bien, vamos a ver qué entendemos nosotros por ciencia. Bien, básicamente la ciencia es una rama del saber y su objetivo pues es explicar la naturaleza y los fenómenos que ocurren en ella. Es decir, nosotros básicamente pues vamos a ver un fenómeno como por ejemplo pueda ser pues un eclipse solar, ¿no? O, por ejemplo, la caída de un cuerpo, ¿de acuerdo? O el subir de las mareas, ¿de acuerdo? O bien porque se disuelve una pastilla en agua. Todos esos fenómenos, ¿de acuerdo? Digamos que llevan al científico a buscar una explicación, ¿de acuerdo? Y esa explicación básicamente se caracteriza pues estar en continua revisión, ¿de acuerdo? Tiene que ser una explicación lógica, ¿de acuerdo? Tiene que partir de un por qué se produce el fenómeno. Bien, aquí tenéis una actividad interesante en el libro que podéis investigarla más a fondo, ¿de acuerdo? Se trata de un breve texto y dos preguntas al margen, ¿vale? Muy bien, vamos a ver cómo los científicos adquieren sus respuestas y es mediante el denominado método científico, ¿vale? Entonces, entendemos que es un conjunto de pasos, ¿no? O de tareas o de fases, como queráis, que primero son ordenadas y digamos que son forman un método que ya nosotros vamos a llamar abierto, ¿vale? Vamos a aclarar ahora un poquito más adelante eso de abierto, ¿vale? Muy bien, las principales tareas o etapas del método científico las tenemos aquí, ¿vale? Así que tenemos, para empezar, que este método científico, en resumen, tiene dos características. Primero, hemos dicho que es lógico, ¿vale? Esto es importante, se basa en la razón. Y segundo, el método científico decimos que es empírico, es decir, se basa en la experiencia que han tenido otros científicos antes de nosotros, ¿vale? Nosotros recopilamos esa información para continuar los estudios. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver a continuación las etapas del método científico. ¿Vale? En primer lugar, planteamiento del problema. Muy bien. Básicamente consiste en que un científico pues, tiene que ser observador. ¿Vale? ¿Os habéis preguntado alguna vez, por ejemplo, cuántas farolas hay desde vuestra casa hasta el instituto? ¿Vale? Bueno, pues un científico debe de ser observador, ¿vale? Tiene que examinar los hechos que le rodean, ¿de acuerdo? Normalmente claro, los que se producen en la naturaleza, ¿vale? Y es algo que yo veo a través de mis sentidos, ¿de acuerdo? Bien, y a continuación, fruto de esa observación, nosotros, por nuestros sentidos, nosotros vamos a identificar el problema, ¿de acuerdo? Pues, y eso será lo que nosotros vamos a estudiar. Muy bien. La siguiente etapa del método científico es la
formulación de una hipótesis. Muy bien, ¿qué entendemos por una hipótesis? Bueno, pues en primer lugar, ya identificado el problema, nosotros recopilamos todos los datos que se hayan hecho anteriormente y nos los estudiamos bien, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos toda esa información, tenemos que seguir avanzando en el fenómeno a estudiar, ¿vale? Pues, por ejemplo, imaginaros, yo me he visto planos de las, por ejemplo, de las farolas que hay en todas las ciudades de España, ¿de acuerdo? Si nosotros vamos a construir un nuevo barrio, por ejemplo, el ensanche de Vallecas, por poneros un ejemplo, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que seguir viendo si qué distancia, por ejemplo, tiene que haber entre nuestras farolas, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Muy bien. Bueno, pues esa podría ser ya una hipótesis formulada, es decir, formular una hipótesis pues consiste en elaborar una explicación provisional del fenómeno observado y de las posibles causas, ¿de acuerdo? Pues ver qué coste va a tener en las farolas, ¿de acuerdo? Si las pongo más juntas, si las pongo más separadas, cómo las distribuyo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué ocurre? Que la hipótesis es una explicación que puede ser verdad o que puede ser falsa o que puede ser mentira. Bueno, para ello tenemos que comprobarla, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues para ello tenemos la comprobación de hipótesis o experimentación, si queréis, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros, para contrastar una hipótesis, ¿vale? Pues básicamente tenemos que irnos al laboratorio y experimentar, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros al experimentar vamos a reproducir y ver y observar, mejor dicho, muchísimas veces el fenómeno estudiado, ¿vale? Controlando lo que ocurre sobre él, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros vamos a jugar en el laboratorio, por ejemplo, pues vamos a imaginaros, ¿no? El ejemplo de las farolas, pues un posible ejemplo, construimos una maqueta del barrio con varias bombillas y nosotros vamos a intentar poner las bombillas una a continuación de otra, que eso se llama en serie, ¿vale? Simulando las bombillas como si fueran las farolas, o bien ponemos las bombillas cogemos el cable que las alimenta y lo dividimos a su vez en dos cables. El cable que va por arriba lo llenamos de bombillas y el cable que va por abajo lo ponemos con bombillas también, ¿vale? Y vemos a ver si gastamos la misma cantidad de corriente, ¿vale? Eso, por ejemplo, puede ser una experimentación que nosotros hacemos, ¿vale? Jugando con una pila de 1,5 voltios, ¿vale? Muy bien, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos, digamos, muchos datos y esos datos normalmente se recogen en tablas de datos, ¿vale? Pues, y a partir de esas tablas, ¿vale? Como por ejemplo la que tenéis aquí, pues nosotros elaboramos lo que se llama una gráfica, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en una tabla? Básicamente las magnitudes a estudiar con sus unidades, ya veremos qué son y cómo se representan, y igual que en matemáticas, una representación gráfica, ¿vale? Es decir, todos estos puntos, ¿de acuerdo? Me tienen que dar una gráfica, ¿vale? Es decir, nosotros colocamos en el eje de las X una de las variables a estudiar y en el eje de las Y, o en el eje de las ordenadas, otra de las variables a estudiar, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues hasta aquí la explicación de hoy.